Vive la experiencia en nuestros computadores con Linux, empresa AMPG. Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux desde Spotify. En esta ocasión vamos a hablar acerca de computadores con procesadores de 32 bits que dan soporte a algunas distros de Linux. Este tema pues puede que no llame mucho la atención, pero les voy a explicar la razón por la que todavía eh, existe gente que utiliza computadores de 32 bits. Ustedes dirán, pero ¿hace cuánto se dejó de utilizar esa tecnología? Cierto, se dejó de usar hace un buen tiempo, pero lo voy a analizar desde este otro punto de vista. El uso de computadores de 32 bits actualmente obedece principalmente a que existen empresas, incluso familias, que todavía tienen en uso este tipo de computadores. Pero más que todo es eh, no por nostalgia. Generalmente no es por nostalgia, es porque tienen alguna pieza de hardware que realmente necesita ese tipo de procesadores. En el caso de las empresas que todavía lo tienen es por esa razón. Además hay que tener en cuenta otra cosa. Computadores existen desde PCs compatibles con IBM, ya digámoslo así directamente. Existen desde 1981 con el primer PC de IBM hasta nuestros días. En esa época, en el tiempo que duraron, por ejemplo, entre el 8088 y el 8286 o Intel 286, se produjeron muchos computadores. Muchas empresas compraron esos computadores y los conectaron en red o los usaron sin conexión en red. Los otros, por ejemplo, los 386 desde que salieron hasta que salió el Pentium 4, todos esos son de 32 bits. Y si hacemos cuenta, son una gran cantidad de computadores y procesadores, y con esos procesadores. Claro, eso depende del modelo. Por ejemplo, el 386 hasta que salió el 486, hasta ahí duró la producción de ese procesador. Lo mismo del 486 hasta que salió el Pentium. Eh, Podríamos decir que es exactamente lo mismo, ¿sí? El tiempo que se haya demorado Intel en sacar estos procesadores, o las empresas, las empresas que clonaban los procesadores de Intel, eh, todo ese tiempo duraron. Ahora bien, dentro de esas empresas que acabo de mencionar que son clónicas, está Texas Instruments, que dio hasta el 486. El 586 nunca salió al mercado de procesadores, de sus procesadores. Eh, entonces podemos, digámoslo decir, hasta el 486 duró Texas Instruments.
Entonces, todos sus procesadores de 32 bits, incluyendo hasta el Pentium 4, han tenido, digámoslo así, una duración bastante larga. Y algunas distros podríamos decir que han dado soporte a esos procesadores, aunque ya no es tanto, y ahorita voy a explicar por qué. Recordemos que Linux parte desde el 386 y ese soporte y ese soporte por parte de Linux, por parte del kernel de Linux, duró hasta el año 2023, hasta marzo del 2023, con la versión 6.4. O sea, desde el 386, desde que Linus Torvalds usó el 386 en 1991 hasta marzo del 2023, tuvieron soporte por parte del kernel de Linux y por parte de Linus Torvalds, que es el fundador de Linux, digámoslo así, el que hizo todo esto posible. Hasta esa época dijo él que darían soporte, o sea, hasta la versión 6.4. De ahí para arriba ya no va a tener soporte esos procesadores. Ahora bien, resulta que si tú buscas solamente el kernel Linux, el kernel Linux y el sistema operativo GNU, y busca los códigos fuentes de esos dos, tú puedes hacer una distro para tomar en cuenta los procesadores 386 hasta el Pentium 4. Ahora, si tú quieres una distro completa que te dé, digámoslo así, funcionamiento a computadores con procesadores de 32 bits, ahí sí vas a tener un lío. ¿Por qué? Porque esas distros empiezan desde el 686, o sea, Intel 686, que si hacemos cuentas, eso vendría a ser el Pentium 3, el Pentium 2 hasta el Pentium 4. Pero hay un pero ahí. Resulta que el mínimo de RAM son 2 GB, así que ha descartado de una vez el Pentium 2 y el Pentium 3, o sea que quedaría solamente Pentium 4, al cual le dan soporte con 32 bits. Esas son Debian y OpenSUSE Linux, dan soporte a ese tipo de procesadores. Ahora bien, si yo quiero ir más allá, más hacia atrás, va a depender muchísimo del procesador también. Entonces, ¿qué pasa con estos computadores? Sé que muchos me van a decir, no, pero ya ahorita nadie fabrica programas para 32 bits. En eso están equivocados ustedes. ¿Por qué? Porque es que Linux no depende de la corriente del mercado a nivel global. El que otros dejen de hacer cosas, eso no influye en Linux. Ahora bien, tengamos en cuenta otro asunto. Linux tiene el código, Linux y los programas que corren en Linux tienen el código fuente abierto y libre. Vuelvo y retoco ese tema, que me permite pasar todo eso al procesador al que yo quiero entrar. Entonces, casi que prácticamente todos los programas, la gran mayoría de programas de Linux también funcionan en 32 bits. Pero como digo, depende de la distribución.
Ahora, si yo quiero hacer una distribución para una versión anterior a esos procesadores, tendría que irme, por ejemplo, en el caso de Debian, tendría que irme un poquito más atrás para que abarque los procesadores 386, 486 y Pentium y Pentium 2, y que me abarquen con las cantidades de memoria que tenían esos equipos. Entonces, haciendo cuentas, el 386 daba máximo hasta 4 megas en RAM. Ojo, ahorita voy a explicar otro asunto ahí. Hasta 4 megas en RAM. El 486 llegaría hasta más o menos casi 32 megas en RAM. Y el Pentium llegaría hasta los 64, 128 megas en RAM. Lo mismo que el Pentium 2, el Pentium MX y el Pentium 2 llegarían hasta los 128, 256 megas en RAM. Y el Pentium 3 ya va casi a los 512 GB en RAM. Ahora bien, pero resulta que las boards de los procesadores 386 y 486 no tienen topes de memoria, como si lo tienen nuestros computadores actuales. Ustedes dirán, ¿cómo así que no tienen topes de memoria? No, porque en esa época se manejaba un slot llamado ISA de 16 o de 30 y BESA de 32 bits. ISA de 8 y 16 bits y BESA de 32 bits. Esos slots no tenían un chip ni unos protocolos ni nada por el estilo, simplemente iban conectados al bus de direcciones del procesador. Con todas las conexiones que tenía el procesador, en ese slot tú encontrabas todas esas conexiones. Entonces, ISA de 8 y ISA de 16 resulta que, y BESA, resulta que para eso hicieron tarjetas de expansión de memoria RAM con los slots que le correspondían a la tecnología. Entonces, por ejemplo, el 386 tenía ISA de 16 bits, 8 y 16 bits solamente. Entonces venía una tarjeta en la que tú la insertabas al slot, y las memorias que se manejaban en esa época eran SIM de 30 pines, que me daba cada barra me daba 8 bits. Era de 8 bits. Entonces eran de a dos, se llenaban dos bancos, se llenaban dos slots, me daba un banco de 16 bits. Eso era para el 386. ¿Por qué así? Porque antes era 286 y después se saltaron al 386, y el 286 alcanzó a tener ese tipo de slots, y por esa razón ese cambio no ocurrió sino hasta después, cuando llegó el 486. Y ahorita voy para allá. Entonces, en esas tarjetas de expansión de memoria, tú llegabas y la comprabas y la insertabas en tu equipo y llenabas sus bancos de memoria hasta esos valores, hasta los valores que se podían manejar. Las barras que tú conseguías máximo eran de 1 mega cada una. O sea que si yo quería, por ejemplo, tenía los 4 bancos llenos, los 4 slots llenos de la tarjeta madre, serían 4 megas. De 1 mega cada barra de memoria de 130 pines. Y si yo quería ampliar más, entonces tendría que meter esa tarjeta de expansión y llenar el banco de memoria de esa tarjeta de expansión. Algunas de esas tarjetas pueden llegar hasta los, dependiendo, en este caso llegarían hasta los 256 megas en memoria RAM. Si hacemos bien las cuentas, pueden llegar hasta esos valores dependiendo del tamaño de la tarjeta, porque la tarjeta no solamente abarcaba el tamaño del slot. Habían tarjetas que podían abarcar hasta cubriendo desde la parte de atrás de la caja hasta el frente de la caja,
con bancos de memoria para llenar. Entonces ya podías llegar hasta esos valores en memoria RAM. En el 486 existieron algunas tarjetas BESA con expansión de memoria para SIM de 72 pines que eran de 32 bits. Entonces ahí ya podías llegar a valores un poquito más grandes, casi llegando al giga en memoria RAM en tarjetas de expansión de memoria. Con el Pentium la cosa cambia un poco, porque el Pentium sí, y el 4, más o menos con el 486DX y el Pentium se introdujo el otro slot que es el PCI, y después vino el PCI Express. El PCI ya viene con protocolos y un montón de cosas que puede que sea muy bueno, pero ya no podías tener una tarjeta de expansión así como de memoria RAM como si la tenía los que trabajamos con computadores como el 386 y el 486SX. Entonces ya no podíamos tener tarjetas, ya no teníamos tarjeta de expansión porque el PC tiene un protocolo que toca seguir para poder hacer eso, y eso pues frena un poco la cuestión de hacer tarjetas de expansión de memoria RAM. Y en PCI Express apareció lo que se llama no es una tarjeta de expansión de memoria RAM, es un simulador de SSD que se hace con memoria RAM. El problema con ese sistema es que tan pronto apagues el equipo se te borra toda la información que tiene en esa memoria RAM guardada. Entonces generalmente se utiliza con otros fines ese tipo de tarjeta de expansión PCI Express que simula unidad de estado sólido. Entonces eso nos permitía llegar a ciertos valores, pero no todos los computadores tienen ese tipo de tarjetas de expansión en los 386, 486 no tienen esas tarjetas de expansión. Algunos procesadores Pentium, hasta el Pentium 2, Pentium 3, algunos modelos de Pentium 3 tenían el slot ISA, pero solamente tenían un solo slot ISA, el resto eran PCI. Entonces eso pues, digámoslo así, eliminó esa tarjeta de expansión de memoria del mercado. Entonces, aunque existían ese tipo de computadores con esas tarjetas de expansión, la mayoría de las distribuciones Linux para esos procesadores tomaban en cuenta el máximo de memoria RAM en el que llegaban la motherboard como tal, que eran 4 megas. Y aún así con 4 megas Linux funciona súper perfecto, funciona súper bien. Entonces, y esos procesadores, muchos dirán, pero son lentos. No, eso no eran lentos. Créanme que no, 33 MHz, 25 MHz, eso no es lento. Para los estándares actuales puede que sea lento, pero en realidad no lo es. El procesador se movía muy bien y muy rápido para ser mononúcleo, claro. Entonces, tú tienes que tener, esa es la otra, tienes que tener en cuenta que esos procesadores son mononúcleo. Entonces van a trabajar rápido, pero no van a ser tan rápido como los actuales, a menos que tuvieras una tarjeta o una motherboard en la que estuvieran incorporados 2 o 4 procesadores dentro de la misma motherboard. Ahí sí ya podríamos decir que tienes 4 núcleos, y ahí sí podríamos decir que puede ir un poquito más rápido, pero esas tarjetas son muy raras de conseguir, extremadamente raras de conseguir y de encontrar. La otra es que esas tarjetas 386 y 486 que no traían la controladora de disquete, ni traían la tarjeta de sonido incorporada, ni la tarjeta de video venía incorporada. Eso es
tocaba meter tarjetas por aparte, así que esas tarjetas de expansión de memoria tampoco eran muchas las que se le colocaba al equipo. Ahí sí ya dependía de cuántos slots tenías libres para colocar. Entonces, para yo poder hacer una distribución Linux para esos procesadores, tendría que coger el kernel Linux y el sistema operativo GNU por aparte, no de una distro completa. Tendría que hacer yo una propia distro para poderlo hacerlo funcionar. Ahora bien, esos computadores venían con un sistema operativo compatible con IBM, que en este caso sería MS2 y Windows 3.1 a 3.11. Esos eran los Windows que traía. Algunos modelos de 386DX, principalmente el 386DX, podía correr Windows 95. No tan bien, pero lo podía mover si tenía 8 megas en RAM. Entonces, perdón, entonces podíamos decir que ellos pueden abarcar ese tipo de software. Y esas personas todavía tienen en funcionamiento sus computadores. Lo digo por experiencia, porque yo he ido a hacer mantenimiento a computadores y me he encontrado con computadores que tienen por ahí hasta Windows XP. Hasta Windows XP, tomando en cuenta Pentium 4. Entonces, todos sus computadores se pueden habilitar. Ahora, el Pentium 4, si tienen slots que te llegan hasta 2 GB en RAM, le puedes meter una distro moderna, pero no tan moderna. Pues no tan moderna en el sentido en que puedes ponérsela, pero tienes que buscar el escritorio XFCE o el escritorio LXDE en esa distro que tú le vayas a colocar, para que pueda coger, para que las 2 GB en RAM no te quedes corto, sino que de una vez te quede funcionando perfectamente bien, ya que esos escritorios XFCE y LXDE te ocupan máximo 500 megas en memoria RAM, así que tendrías espacio para trabajar con tu computadora y para navegar por internet común y corriente. Obviamente que vas a notar ciertas limitaciones y toca hacerlo, la partición de la unidad de disco duro y todo eso, toca hacerlo lo suficientemente bien para que eso te produzca el rendimiento que tú quieras, se espera. De esos Pentium 4 hay uno que es doble núcleo, pero en Latinoamérica, por lo menos aquí en Colombia, no llegaron muchos de esos computadores. Entonces, si tú tienes uno de esos Pentium 4 con doble núcleo, aprovechalo, porque son muy escasos de conseguir. Entonces, todas esas personas han tenido esos computadores. Y si son empresas y todo eso, cambiar la cantidad de computadores que han adquirido durante todos esos años con esos procesadores sale supremamente costoso. Aparte de eso, la licencia de esos computadores, la licencia de Microsoft y los programas que usa Microsoft, todo eso suma. Y si tú tienes un presupuesto muy ajustado para gastos anuales, queda muy complicado. Como empresas, las empresas sufren por ese tipo de cosas. Entonces, por esa razón existen Linux con ese tipo de esquema. Muchos de esos Linux, como el Debian, pueden hacer funcionar máquinas que trabajan con ese tipo de procesadores. Entonces, por ese lado, es una solución muy buena para hacer. Y por el otro lado, por ejemplo, ya para extenderme un poquito más, vamos a analizar un caso que ya es el otro extremo de la cuestión. Resulta que más o menos por la década de los 70 se lanzaron dos
dos naves espaciales robotizadas automatizadas llamadas las Voyager 1 y 2. Esas Voyager se construyeron con procesadores 286, un poco antes de que IBM lanzara su primer PC. Pero el primer PC de IBM fue con el 8088. 286 todavía costaba mucho dinero. Así que por esa razón IBM escogió el 8088, que era un poco más económico y podían entrar al mercado con más fuerza al mercado de los computadores. Por eso se escogió el 8088, que es un procesador de 16 bits interno, y externo se comunicaba a 8 bits para que la competencia fuera a la par con los computadores de Atari, Radio Shack y otras empresas que también fabricaron computadores con procesadores de 8 bits. Pero los de IBM era que daba los programas compatibles con toda la familia x86 de Intel. Entonces el procesador que utilizó la NASA para lanzar las Voyager 1 y 2 pertenecían a la familia Intel y era el 286. Esas Voyager, su misión era salir del sistema solar e ir más allá. Y la verdad, en este pleno siglo XXI, si hacemos cuenta, son más o menos como unos 40, 45 años, incluso sí, 40 años, 45 años, que llevan viajando esas naves espaciales. Y la NASA le tocaba actualizar el sistema operativo de esas naves espaciales. El problema es que, ¿cómo lo hacías? Por ejemplo, ahorita, en este pleno siglo XXI, les tocó actualizarlo. Y la única forma en que lo hicieron fue remotamente, pero no con Unix. Lo hicieron con Linux. Entonces, para eso tuvieron que coger el kernel Linux y realizar el sistema operativo de esas naves aquí y hacer las pruebas aquí antes de enviarlas a los satélites. Ustedes dirán, pero ¿por qué no mandaron una nave espacial como por ejemplo tripulada para que recoja la nave y hacerle los cambios? Imagínense ustedes volar 45 años al punto donde se supone que está la nave. La nave, por ejemplo, vamos a poner la Voyager 1. Cuando tú llegues al punto donde está la Voyager 1, ya no está ahí. Te toca seguir volando para poderla alcanzar. No es posible. En cambio, una transmisión a la velocidad, una transmisión radiofónica, digámoslo así, va a la velocidad de la luz. Esa transmisión puede ir en menos de 2 horas está llegando la información de actualización, y eso fue lo que hicieron en la NASA. Hicieron el software, lo ensayaron aquí en la Tierra e inmediatamente hicieron la transmisión. Ahora bien, la transmisión se demoró 2 horas y media con Linux, para cambiar el sistema operativo de Unix a Linux. Se demoró 2 horas y media en ir hasta el satélite. Pues cuando él terminó de actualizarse, envió la respuesta de la actualización, que ya estaba funcionando, y eso son otras 2 horas y media de viaje. En total son 5 horas de viaje contra 45 años o más que se demora una nave espacial en llegar hasta ese punto donde está la Voyager 1. Todo eso hizo que fuera muy fácil hacer la actualización. Ahora, este es un caso súper extremo, pero así como en la agencia espacial, la NASA, tuvieron que buscar la forma de actualizar el sistema operativo sin cambiar el hardware, muchas empresas están optando por hacer lo mismo,
con los computadores que están en su empresa utilizando Linux. Obviamente que dependiendo qué tanto es el computador, cuántos años tiene el computador, por esa razón tienen que saber escoger muy bien cómo se va a hacer esto. Si ya tienen Pentium 4, si vieron que no se consigue un Linux para ese tipo de máquina, les tocaría buscar algo que se acerque, y sería un Pentium 4. Y un Pentium 4 hoy en día tú consigues una board de segunda, lo consigues a un costo muy inferior a cuando lo vendieron en el momento en que salió al mercado. Por lo tanto es muy fácil hacer ese cambio a un costo muy mínimo en comparación con lo que costaba antes un Pentium 4. Entonces, por esa razón, muchas empresas han optado por mantener esos equipos de 32 bits funcionando. Y las distribuciones como Debian y OpenSUSE de Linux, pues obviamente ellos tienen que mantenerlos funcionando, porque ellos esos son las personas a las que les da soporte para que ellos puedan seguir utilizando sus computadores. Debian existe desde el momento, casi que desde el momento en que apareció Linux en el mercado. SUSE, que es la empresa, SUSE también apareció por la misma época de Debian, y OpenSUSE de Linux, que es la hija de SUSE, también apareció por esas mismas fechas. Entonces, obviamente, ellos tienen que mantener ese soporte por todo el tiempo que sea necesario, hasta que todos esos computadores se dañe el hardware. Y cuando se dañe el hardware, pues obviamente ya tienen que las empresas tienen que empezar a pensar en ir cambiando el computador que se vaya dañando, irlo cambiando a 64 bits. Esa es la forma en que se puede ir haciendo los cambios. Cuando se daña el hardware, se cambia por una versión más anterior y sale mucho más económico si se hacen las cuentas bien. Y como ya Linux, como ya han trabajado con Linux durante mucho tiempo, siguen trabajando con Linux, pero ahora ya son de 64 bits. Pero van haciendo el cambio paulatinamente, que es lo que IBM quería cuando lanzó su primer PC en 1981. En Linux se está haciendo eso lentamente. Para las empresas que tienen computadores como el 286 o el 8088, les toca lo mismo que hicieron en la NASA: bajar el kernel Linux, bajar el kernel Linux y bajar el sistema operativo GNU y bajar el código fuente de ambas partes y empezar a cacharrear para modificarlo y poder utilizar ese Linux en sus computadores. En ese caso, esos computadores como el 8088 y el 8286, lo máximo que tenían esas boards eran 2 megas en RAM. Esas sí son 2 megas en RAM. Entonces tienen que hacer la distro desde cero. Desde cero en el sentido de que solamente tienen el kernel y el sistema operativo para hacer la distro. Y desde ahí de hacer una distribución acorde a las necesidades de la empresa. Esa es la ventaja de Linux. Ahora, al hacer eso, ellos tienen que mantener actualizado el sistema, mantener actualizado todo. O sea que tienen que tener un equipo de trabajo. Dentro del equipo de trabajo de la misma empresa tienen que tener personas que hagan posible que
las actualizaciones de seguridad y todo eso las hagan ellas mismas, para poder garantizar que no va a haber ningún problema de seguridad informática dentro de la empresa. Entonces, todo eso hace que esos computadores, aunque son viejitos, como dicen muchos, son muy antiguos, se puedan seguir utilizando, dependiendo de las condiciones de trabajo que tengan específicas en esas empresas. Deshacernos de todos sus computadores es complicadísimo porque estamos hablando de electrónica, y en la electrónica muchos de los compuestos químicos o los elementos químicos que se utilizan para la salud humana y para los seres vivos son dañinos. Para todos los seres vivos son dañinos en cantidades muy grandes. Y si hacemos cuentas, la cantidad de computadores desde el 8088 hasta la actualidad, hasta el Pentium 4, estamos hablando de 32 bits, la cantidad es enorme. Y no se puede botar todos sus computadores así de buenas a primera, porque los elementos químicos, los elementos de la tabla periódica en cantidades grandes pueden hacer daño a la vida alrededor de donde se está produciendo eso. Entonces, por eso se han mantenido esos equipos funcionando, y a medida que se han ido dañando, se han ido reemplazando por tecnología de 64 bits, que ya es algo que manejamos comúnmente todos. Entonces, eso tiene que ser paulatino, no puedes hacer un gasto grande en ese momento. Ahora bien, Linux tiene otra cosa que no tienen los otros sistemas operativos, y es que la licencia de Linux te permite instalarlo en una cantidad ilimitada de computadores que tú tengas. Entonces, esa versatilidad que te ofrece Linux no te la ofrece ningún otro sistema. Mientras que para otros sistemas ese computador es obsoleto, para Linux no lo es, y puedes seguirlo haciendo funcionar hasta que el hardware falle. Y poderlo instalar en muchísima cantidad de computadores que tengas adentro. Ahora bien, dentro de esas empresas están los bancos. Los bancos tienen un sistema en el sistema financiero se manejan programas de COBOL, que son programas que, si tú lo analizas, tú abres la hoja de programación, te encuentras con que leyéndolo ya tú te das cuenta de qué es lo que hace el programa. Con simplemente pegarle una leída ya tú sabes qué hace el programa. Obviamente que te toca leer en inglés porque el programa está en los comandos y eso está en inglés, pero con solo pegarle una leída ya tú sabes de qué trata el programa. Por esa razón se hizo COBOL, para facilitarle a las entidades financieras poder crear sus programas y poder manejar el sistema financiero de forma óptima. Ese programa funciona con computadores de 16, 32 y 64 bits, dependiendo de la época, claro está. Pero el asunto es que los mainframes, que es en donde están guardados los programas de estas entidades bancarias, esos mainframes, cambiarlos es supremamente costoso. Las entidades financieras ven eso y eso es supremamente costoso. Hacer cambio mainframe es supremamente costoso, y en esos mainframes están los programas que funcionan con COBOL y que están ahí. Entonces, ese es el otro lío. Son costosísimos hacer ese tipo de cambios, y aparte de eso tienen que mantener el programa, hacer funcionar los programas de COBOL, hacerlos funcionar. Eso en Windows sale supremamente costosísimo hacer ese tipo de cambio. En cambio en Linux tú consigues el programa para COBOL en licencia libre. Entonces, hacer ese cambio cambiará de
de un sistema operativo muy costoso a Linux, te sale mucho más económico. Además, esos mainframe de esos bancos utilizaban Unix. Unix es costosísimo, la licencia de Unix es costosísima. Entonces, es más costosa, es de 3 a 10 veces más costosa que las que llevan la punta del mercado. Así son los valores de ese sistema operativo Unix. En cambio, Linux, si el banco decidiera hacer el cambio a Linux, se puede hacer el cambio a Linux, pero, y aquí viene el pero no pierdes el programa de COBOL. Los programas de COBOL que tenga la entidad bancaria no los pierde. ¿Por qué? Porque Linux ya viene para poderse instalar el COBOL, para que tú puedas seguir utilizando tu programa de COBOL, lo puedas seguir utilizando dentro de la entidad financiera. Entonces, ese tipo de programas de COBOL tienen que seguir funcionando. Tienen que seguir funcionando porque las entidades financieras no necesitan tanta cosa para hacer sus cálculos y sus análisis de movimiento de mercado y todo eso. Los programas de COBOL son muy rápidos y muy sencillos de hacer y fabricar y de adaptarse a cualquier máquina. Y eso también es algo que Linux tiene, que también puede adaptarse a cualquier tipo de máquina. Como les mencioné en una ocasión, puede ser un 386, un 486, un Pentium. Pero también puede ser un procesador ARM, puede ser un computador con procesador IBM PowerPC, etc. Entonces Linux también tiene esa versatilidad que tiene el programa de COBOL y por lo tanto también puede funcionar con programas de Unix, y COBOL a veces en Unix funciona muchísimo mejor, y Linux, como puede trabajar con programas de Unix, no hay ningún problema y no hay ninguna dificultad para hacer funcionar el programa de COBOL dentro de la plataforma de Linux, sin ocupar demasiada memoria, sin ocupar demasiados recursos del sistema. Entonces, hacer un cambio o migrar las entidades bancarias a Linux es una opción que se puede tener en cuenta. Entonces, y si son computadores de 32 bits con mayores veras, si son de la familia Intel AMD de 32 bits con mayores veras, cambiar esos mainframes paulatinamente se puede a 64 bits, porque Linux tiene esa opción. A medida que se van dañando sus computadores, reemplazar el hardware por hardware de 64 bits sale mucho más rentable, poco a poco y no todo de golpe, como pretenden las empresas que tienen la punta de la cuota de mercado más alta. En Linux no tienes que hacer eso, puedes ir paulatinamente, ir haciendo los cambios, y como ya tú vienes trabajando con Linux, no tienes necesidad de volverte a el sistema operativo que lleva la mayor cuota de mercado, no, porque ya tú tienes experiencia con tu Linux y has demostrado que la vida útil del computador se extiende mucho hasta el punto en que cuando se muere el hardware es que tú puedes seguir avanzando en tecnología. Bien, internautas, entonces podemos llegar a una sencilla conclusión. Los computadores de 32 bits, sí es cierto, ya hace rato que nadie utiliza esa tecnología 32, por lo menos en los hogares y eso, pero las empresas y entidades financieras todavía están en uso esos tipos de computadores, incluso de 16 bits. Entonces, el que Linux te permita extenderle la vida útil a estos computadores hasta que el hardware definitivamente se dañe, eso marca la diferencia entre otros sistemas operativos que tienen obsolescencia programada, que tienen una obsolescencia que te dicen
hasta aquí, tiene que comprar computador nuevo. Esa es la respuesta que te dicen ellos. En Linux no tienes eso, ese problema, ese tipo de dificultades tú no los tienes, sino es todo lo contrario. Puedes extender la vida útil de tu computadora, la vida útil de los computadores que tengas, y puedes hacer que tu empresa vaya cambiando los computadores paulatinamente a medida que estos se vayan dañando el hardware que tiene tu propia compañía, tu propia empresa o tu propia entidad bancaria o financiera. Entonces, por ese lado, tienes con Linux tienes las de ganar, porque con el tiempo vas a poder hacer los cambios que tú vas necesitando a medida que vayan ocurriendo los sucesos de deterioro electrónico. Vamos a decirle así, deterioro electrónico, aunque los electrones, voy a serles franco, los electrones no se deterioran. Se dañan los sistemas electrónicos, sí, pero no por deterioro del átomo, porque deteriorarse el electrón es deteriorarse el átomo, y eso es algo que es prácticamente imposible. Deteriorarse el átomo, que el átomo se deteriore, es prácticamente imposible. Se dañan las cosas, más no de que se deterioren por desgaste de átomos. Eso nunca ocurre. Bien, hasta aquí es el tema de hoy, internautas. Espero que tengan un espléndido, maravilloso y magnífico buen día. Que lo disfruten.